El grito atravesó el amanecer como una sentencia. «Tu hija está entre la vida y la muerte. ¡Ven ya!». Doña Carmen dejó caer el teléfono al suelo. Le temblaban las manos y no podía mantenerse en pie. Las paredes de la cocina parecían dar vueltas. El corazón le latía con fuerza, como si fuera a estallarle, y un solo pensamiento la martilleaba. ¿Y si no la vuelvo a ver? ¿Y si no tengo tiempo para disculparme? Las lágrimas corrían incontrolablemente, quemándole la cara. Mientras corría por la casa buscando las llaves, cada segundo parecía una eternidad. Afuera, el viento frío de Madrid cortaba como cuchillas y las calles vacías de la ciudad se convirtieron en un escenario de desesperación. Era como si el mundo entero se hubiera detenido a presenciar el momento más doloroso de su vida. Dentro del coche, sollozando, repetía una y otra vez: «Dios, no te lleves a mi hija. Por favor, ahora no». El volante temblaba en sus manos y el camino hacia el Hospital de la Paz parecía interminable. Su desesperación era total, pero en lo más profundo de su alma, algo la hacía creer que aquella terrible noche aún guardaba una respuesta celestial. Si historias como estas te llegan al corazón, suscríbete para no perderte otras que hablan de vida, fe y familia. Antes de esa llamada de madrugada, doña Carmen ya había pasado noches enteras llorando en silencio. A sus 68 años, viviendo sola en Sevilla, llevaba dentro un peso que solo el corazón de una madre conoce: la distancia de su hija mayor. Una vieja pelea, palabras dichas en el calor de la ira y años de orgullo convirtieron el amor en silencio. Por mucho que intentara seguir adelante, los recuerdos volvían cada noche cuando recostaba la cabeza en la almohada y se preguntaba: ¿sigue pensando en mí? ¿Volveremos a hablar? Los vecinos veían a doña Carmen como una mujer fuerte, pero no sabían que dentro de su casa se deshacía en lágrimas. De madrugada, arrodillada junto a su cama, rezaba oraciones que parecían no tener respuesta. Le rogaba a Dios que le diera la oportunidad de enmendar sus errores, de volver a oír la voz de su hija llamando a su madre. Pero el silencio del teléfono la castigaba. Y entonces, en ese fatídico amanecer, cuando por fin sonó el teléfono, no era la reconciliación lo que esperaba, sino el miedo a la tragedia. La vida estaba a punto de confrontarla con la decisión más dolorosa: guardar rencor o correr tras la hija que quizá no sobreviviera. El camino al hospital parecía interminable. Las farolas destellaban ante el parabrisas, mojado por las lágrimas de doña Carmen. El silencio de la madrugada solo lo rompía el sonido del motor y los sollozos ahogados en su garganta. A cada paso afloraban los recuerdos de su hija de la infancia: su primer uniforme escolar en un colegio de barrio, las risas en la playa de Cádiz, el día que prometió que nunca la dejaría sola. Ahora el miedo a perderla sin siquiera decirle «te quiero» le destrozaba el alma. Al llegar, corrió por los fríos pasillos sin saber a dónde ir. El fuerte olor a desinfectante y los pasos apresurados de los médicos aumentaron su angustia. Cuando una enfermera se acercó y preguntó: «¿Es usted la madre del paciente?», doña Carmen sintió un vuelco en el corazón. Asintió y las lágrimas volvieron a brotar. De pie ante la puerta de la UCI, sus manos temblorosas aferraban su credencial de visitante como una cruz. Respiró hondo, intentando armarse de valor. Todo lo que había callado durante años estaba a punto de ser confrontado en una sola mirada: amor, arrepentimiento y el miedo a un adiós definitivo. Cuando se abrió la puerta de la UCI, doña Carmen sintió que le temblaban las piernas. Allí estaba su hija, con soporte vital, el rostro pálido y marcado por el sufrimiento. La escena le atravesó el alma como una cuchilla. Se acercó lentamente, apenas respirando, hasta que tomó la mano fría de su hija.
Fue en ese momento que las lágrimas volvieron a aflorar. Mi niña, perdóname por todo, estoy aquí ahora, no volveré a soltarte la mano, susurró con la voz entrecortada. Los sonidos de las máquinas que monitoreaban sus latidos resonaban como martillazos en su cabeza. Carmen recordó todas las noches que había llorado sola, suplicando una oportunidad para empezar de nuevo. Y ahora, en esa habitación silenciosa, comprendió que tal vez la vida le había dado esa oportunidad, una dura pero necesaria. Pasaron las horas, y doña Carmen permaneció allí, firme como un centinela. El pasado ya no importaba, ni las duras palabras intercambiadas. En ese momento, lo que importaba era estar presente, completa, al lado de su hija. Sintió, en lo más profundo de su corazón, que incluso en medio de la desesperación, había un hilo invisible que las conectaba, y que tal vez esa era la respuesta que venía de arriba. El alivio que parecía brotar rápidamente se desvaneció en segundos, justo cuando doña Carmen se disponía a dar un suspiro de alivio. Una enfermera entró corriendo con expresión seria. «Tenemos que llevarla a una cirugía de emergencia. Hay una complicación». El suelo desapareció bajo sus pies de nuevo. Su corazón, que había comenzado a calmarse, volvió a latir con el doble de fuerza. Apretó la mano de su hija con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, su mirada perdida entre el miedo y la impotencia. El tiempo parecía detenerse, cada segundo se arrastraba como una eternidad. Carmen sintió que todas las noches de lágrimas del pasado se acumulaban a la vez, y la culpa de años de distanciamiento la agobiaba como si le impidiera respirar. Su frágil hija la miraba con ojos implorantes, y Carmen comprendió que en cualquier momento podría perderlo todo para siempre. En ese momento, la realidad la golpeó con toda su fuerza, incluso cuando parecía que la respuesta divina había llegado. La vida volvió a poner a prueba su fe y su valentía. El amor de una madre nunca había sido tan doloroso y tan urgente a la vez. Era el punto más profundo de la desesperación, y doña Carmen comprendió que solo podría superarlo con cada atisbo de esperanza que le quedara en el corazón. Tras la noticia de la complicación, doña Carmen se sentó en el frío banco del pasillo del hospital, aferrada a su bolso como si fuera un objeto de seguridad. Cada minuto parecía durar horas, y el silencio a su alrededor la oprimía como un manto de piedra. Pero incluso con el miedo desgarrándole el pecho, comenzó a respirar hondo, repitiendo mentalmente las palabras que siempre había llevado consigo. «Confía, hija mía, confía, Dios está aquí». Mientras esperaba, recordó momentos sencillos de la vida, el primer paso de su hija, las risas compartidas en vacaciones, las pequeñas peleas que en aquel momento parecían grandes, y comprendió que todo esto constituía la base de un amor que ningún dolor podía destruir. Aun con el corazón dolorido, comprendió que la fe no residía en la ausencia de miedo, sino en la decisión de mantenerse firme ante él. Poco a poco, una sensación de calma comenzó a impregnar su angustia. Cada respiración era un recordatorio de que incluso en las horas más oscuras podían surgir pequeñas luces de esperanza. Doña Carmen comenzó a comprender que la respuesta divina podría no llegar de la forma en que ella imaginaba, pero estaba sucediendo, en la valentía que encontró en su interior, en el amor que seguía aferrado y en la silenciosa presencia de Dios a su lado, guiando cada paso hasta que su hija pudiera ser salvada. Horas después, los médicos salieron de la habitación del Hospital La Paz con el rostro más relajado. Doña Carmen sintió que el corazón se le aceleraba al recibir la noticia. La cirugía fue un éxito. Su hija estaba estable. Lo peor había pasado. Una mezcla de lágrimas y risas escapó de sus labios.
El miedo extremo que la había consumido en los últimos días comenzó a dar paso a una alegría casi dolorosa, intensa e inesperada. Se acercó a su hija, aún frágil, y le apretó las manos con fuerza, sintiendo cada latido como un regalo precioso. «Estoy aquí, y nunca más dejaremos que el tiempo ni el orgullo nos separen», dijo con la voz entrecortada por la emoción. La hija, débil pero consciente, sonrió y apretó la mano de su madre, transmitiéndole perdón y amor sin palabras. En ese momento, doña Carmen comprendió que todas las noches de llanto y preocupación no habían sido en vano. El sufrimiento la había preparado para atesorar cada momento, cada abrazo, cada palabra. La respuesta que tanto había esperado realmente vino de arriba, pero no simplemente. Llegó a través del miedo, el dolor y la fuerza silenciosa del amor incondicional que une a madre e hija por encima de todo. En los días siguientes, doña Carmen permaneció al lado de su hija, cuidándola con paciencia, amor y atención. Cada gesto, cada palabra tierna, parecían reparar los años de distancia y dolor que habían cargado. Comprendió que lo que una vez le había parecido insoportable, el orgullo, el silencio, el resentimiento, ya no tenía peso ante la fragilidad y el valor de la vida. La experiencia transformó profundamente a doña Carmen. Comprendió que el perdón no es solo una palabra bonita, sino un puente que salva corazones, que la vida es corta e impredecible y que cada momento de amor, cariño y presencia es un tesoro que no debe desperdiciarse en viejos resentimientos. La respuesta que tanto buscaba durante sus noches de oración llegó inesperadamente. A través del miedo, el dolor y la intensidad del amor maternal, demostrando que Dios obra incluso en los momentos más oscuros. Y así, doña Carmen aprendió una lección que llevaría consigo para siempre. La vida puede poner a prueba, el corazón puede sufrir, pero el verdadero amor y la fe tienen el poder de transformar la desesperación en esperanza y reconciliación. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para seguir otras narraciones conmovedoras y cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad de España escuchas esta historia?